¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. En este vídeo vamos a hablar de qué cosas necesitamos para que nuestros instrumentos virtuales suenen bien, además de simplemente tocar las notas. En primer lugar necesitamos articular la frase. Si estamos trabajando con cuerda, por ejemplo, estamos trabajando con cuerda, estamos trabajando con metales, estamos trabajando con madera, podemos tener cierta tendencia a hacerlo todo en sustain. Sin embargo, tenemos varias articulaciones disponibles. Tenemos legato, tenemos pizzicato, tenemos staccato, tenemos sforzando, tenemos flautando, tenemos un montón de articulaciones distintas, y esto nos ayuda también a dar carácter a la frase, lo cual contribuye a aumentar la sensación de realismo. Después tenemos los controladores, siendo los más importantes, yo creo, el controlador de dinámica, normalmente es el mod wheel. En este teclado, por ejemplo, lo tengo aquí. Luego tenemos el controlador de expresión, lo tengo aquí también con un touchpad. Después tenemos el vibrato, que ayuda muchísimo a mejorar la expresión, sobre todo en cuerda, madera y demás. Y por último, pero no menos importante, tenemos el posicionamiento en el espacio, es decir, dónde está sonando el instrumento. Todo esto va a ayudar a que nuestra pieza sea mucho más expresiva. Lo primero que necesitamos es una melodía, así que yo he cogido aquí una pequeña melodía que hice hace mucho tiempo para una intro del canal, que la podéis escuchar aquí en el canal. Si entráis dentro de lo que es la pantalla de inicio, veréis que hay en un vídeo que hay sobre los cursos de teoriamusical.es, que como ya sabéis está el de armonía, el de voicings, el de desarrollo melódico, el de armonía avanzada, para que podáis pues estudiar un poco a vuestro ritmo. Y en un vídeo que hay simplemente que donde sale lo de las masterclass, pues está sonando esta melodía, ¿vale? Vamos a escucharla para acordarnos de cómo es. Ahora lo primero que vamos a hacer es, vamos a decir, bueno, pues vamos a hacer esto con cuerda. Ahora mismo lo tenemos en una octava, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la melodía en 3 octavas, ¿de acuerdo? Una octava superior a lo que estamos viendo y una octava inferior a lo que estamos viendo. Bueno, pues ya lo tenemos aquí en 3 octavas, y además veréis que tenemos 3 carriles de controlador. Los carriles de controlador normalmente los tenéis en prácticamente todos los DAW del mercado, que están por lo menos pensados para poder trabajar con instrumentos virtuales y hacer una programación, bueno, una programación MIDI decente. Veréis que aquí tenemos la modulación, aquí tenemos la expresión y aquí tenemos el vibrato. Ahora mismo está en un valor fijo, ¿vale? Está en un valor fijo, simplemente indicamos este valor fijo y digamos que cuando empezamos a leer el MIDI se lee también esta información, no solamente la información de las notas. Esto es importante porque a veces, y esto sucede mucho cuando estamos tocando, podemos colocar el mod wheel y la expresión en un punto que a nosotros nos guste cómo suena, estamos tocando, pero esto después no se está quedando, digamos, grabado en el MIDI, simplemente es que nosotros lo hemos ajustado. ¿Qué sucede? Que luego de pronto cuando le volvemos a dar play, esta información se pierde y ya no suena como nosotros queremos que suene. Entonces es muy importante que grabemos también esta información. Por lo tanto, de momento vamos a estar planos, ¿vale? Es decir, va a ser totalmente plano y vamos a escuchar cómo suena con una biblioteca de cuerdas, ¿vale? Vamos a escuchar una biblioteca de cuerdas y en principio, bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos. Van a sonar las notas, simplemente, que ya os digo yo que va a sonar como el timbre de mi puerta, porque no tiene expresión, no tiene modulación, no tiene absolutamente nada. En este caso no vamos a utilizar articulaciones, ¿vale? Está todo con la misma articulación, pero sí que hay que recordar, como hemos dicho, que tenemos varias articulaciones a nuestra disposición. Por ejemplo, tenemos el sustain, ¿vale? Que son simplemente las cuerdas como largas, sostenidas. Y en esas articulaciones cortas tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos el spiccato, tenemos el staccatissimo, tenemos el staccato simple y luego tenemos el sforzando. ¿Vale? Os fijáis al principio, hay una especie de acento y baja, ¿no? Bueno, esto es una posible articulación dentro de lo que serían articulaciones cortas. De hecho, ahí teníamos 4 articulaciones. Luego tenemos, por ejemplo, el trémolo. Luego están los trémolo, por ejemplo. Vale, aquí como veo que no se está grabando, veis que esta mano se está moviendo. Lo que estoy haciendo es mover la modulación. ¿Qué es esto?
Bueno, ellos han grabado a los músicos en baja dinámica haciendo trémolo, en dinámica media haciendo trémolo y en dinámica alta haciendo trémolo. Entonces, cuando yo muevo el mod wheel, lo que estoy haciendo es un crossfade entre las distintas grabaciones. Y por eso cuando programamos el mod wheel estamos consiguiendo mucha mayor efectividad, digamos, en lo que sería la expresión y más realismo. Pero eso lo veremos ahora. Estamos con las articulaciones, porque en esta pieza no hemos usado articulaciones, pero es algo que podéis utilizar y debéis utilizar en vuestra música. Lo que pasa es que en este fragmento concreto no hemos utilizado porque nos hemos centrado en otras cosas, como ahora veréis. Otra articulación que tenéis muy interesante serían los armónicos. ¿Vale? Tenemos armónicos, tenemos flautando, tenemos diversas opciones, ¿no? Tenemos los trills, que conocéis, trills menores y trills mayores. ¿Vale? Esto, por ejemplo, se usa mucho también con la madera, está muy chulo. Luego tenemos los trémolos, lo que se llama measured trémolo, o sea, como trémolos medidos. ¿Vale? Si os fijáis, la nota no es como el staccato. ¿Vale? Voy a poner el staccato. Eso sería staccato, ¿vale? Y el trémolo medido sería... ¿Vale? Notáis la diferencia, ¿no? Luego tenemos el marcato. Fijaos. Al principio tiene como un chan, 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 como un acento, ¿vale? Por ejemplo, si esto lo pongo con sustain, pero si lo pongo con este marcato, ¿notáis? De hecho, incluso en baja dinámica, tiene una especie de acentuación al principio, que eso es el marcato. Luego tenemos los pizzicato, que tendríamos el pizzicato normal, el pizzicato Bartók y el pizzicato que más odian los instrumentistas de cuerda, que se han gastado una pasta en su instrumento y no le hace ni puñetera gracia golpear con la madera, que es el coleño, ¿vale? Coleño, que es eso, pegar digamos, con la madera en lugar de con las cerdas, pegas con la madera, ¿no? Bien, eso son articulaciones, hay muchísimas articulaciones. Entonces las articulaciones evidentemente enriquecen nuestro fraseo. Si yo hago pla, 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 pues a lo mejor hago pla, lo hago con sustain y luego pla, pla, lo hago con staccato, pla, pla, y el pla lo hago con trémolo, ¿no? Y entonces de pronto ahí tengo 3 articulaciones en una sola frase, con lo cual la frase se enriquece. Eso siempre está guay. Pero bueno, nosotros a lo nuestro. Vamos aquí ahora con esto, versión timbre de puerta, ¿vale? Tenemos las cuerdas, pues eso, 3 octavas, modulación, expresión, vibrato en unos niveles estándar y pa'lante. Vamos a ver. Bueno, pues ya está. Habéis visto que se oye que es un sonido de cuerda, que está chulo, que está bien, ¿vale? De hecho, bueno, son 2 cuerdas combinadas, ¿verdad? 2 librerías de cuerda combinada, bla, bla, bla. Pero honestamente, pues está un poco pocho, ¿no? Es decir, por ejemplo, estas notas largas de aquí, pues no hay ningún tipo de expresión. Si os fijáis, suena pues eso, como el timbre de la puerta. Le doy y ya está, ¿vale? Tiene un poquito de vibrato, como estáis viendo. Podríamos ponerle más. Podemos ponerlo aquí, por ejemplo. Y entonces pues sonará distinto, evidentemente. Entonces que ahí hay más vibrato, ¿verdad? Si por ejemplo le pongo menos, pues suena muy plano. Bien, eso sería sin nada. Y ahora vamos a ponerle a tope, va. Pero bueno, eso es un parámetro.
Bien, aquí tenemos 3 más las notas. En principio esto, bueno, vale, bien, me gusta el sonido de la cuerda, pero no funciona muy bien. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues vamos a pensar en la frase, vamos a ver la, digamos, la curva que tiene, el fraseo, y vamos a jugar primero con la modulación, ¿vale? A mí me gusta hacer primero la modulación. ¿Por qué? Porque yo ahí solo estoy pensando, esto es mezzo piano, esto es mezzo forte, aquí vuelvo a mezzo piano, es decir, se trata un poco de hacer esos cambios y de programar este crossfade entre las distintas capas dinámicas, ¿vale? Y entonces se queda una cosa así. ¿Estáis viendo? ¿Vale? Ya hemos programado esto, lo otro lo hemos dejado igual, ¿vale? No lo hemos tocado. Pero esto sí que hacemos así, ¿no? Como hace el parirora, ¿no? Pues parirora. Yo me he imaginado que ahí llega un pico. Tarirora. Cae un poquito. Tararia. Sube aquí arriba, ¿vale? Ta, ta, y baja. Y ahora, aquí tiene el clímax. Vuelve a subir y vuelve a bajar, ¿vale? Esto ayuda mucho que aunque no seáis cantantes ni nada, pero que cantéis las cosas. Porque tú no cantas tatito, tatito, tata. Tú no lo haces así. Tú estás aquí, pues eso. En ese plan, ¿no? Pues aquí es un poco que intentas hacer la curva. Yo primero hago una curva como muy general, con la dinámica, pero ojo, esto es como lo hago yo, ¿eh? Hay 1000 maneras de hacerlo. Hay gente que lo hace al revés, trabaja aquí mucho en detalle y con la expresión lo hace más general. Yo suelo hacerlo general con la dinámica y el detalle con la expresión, que ahora veremos. Entonces, bueno, se ha quedado así. Vamos a ver un poco cómo suena esto, ¿vale? Vale, a veces tenéis una idea buena de cómo tiene que ser la curva, sin embargo, cuando lo escucháis, no termina de funcionaros lo que es el... Porque los puntos de crossfade, en cada biblioteca, digamos, los puntos de crossfade están en un sitio distinto, no es algo que está estandarizado, y eso hace un poco difícil la programación a veces. ¿Qué pasa? Que una vez tenemos la curva correcta, que es lo que yo siempre digo, de vamos a centrarnos en tener la curva correcta, podemos ir buscándole el punto de crossfade ajustándola. ¿Vale? Moviéndola, buscamos el punto de crossfade, decimos, vale, quizás esté un poquito más arriba. Bueno, pues aquí, ¿no? La vamos a probar aquí y entonces volvemos a probar, a ver si ahí nos convence más. Aquí, por ejemplo, se ha notado más, ¿no? En este trozo de aquí, pues se ha notado el cambio de capa dinámica es más apreciable. Es un poco al gusto. Yo al principio la verdad es que no me fijo mucho en eso, es decir, me preocupa más que la curva sea correcta que el hecho de que esté colocada en el sitio exacto. ¿Por qué? Porque, bueno, sobre todo en este caso, que es una cosa rápida para un tutorial, no me importa, solo me voy a preocupar en la ejecución final. Lo que quiero es encontrar la intención, es decir, que tu curva refleje la intención de expresividad que tú buscas, ¿bien? Claro, es verdad que con la dinámica ya ganamos un poco, ya no suena tanto timbre de puerta, pero seguimos teniendo, bueno, falta un poquito algo, ¿no? Entonces ahí ya entramos en el nivel de detalle que yo personalmente se lo doy con la expresión. La expresión sería como una especie de volumen adicional, y para que me entendáis, imaginad que dices, yo es que quiero estar en esta dinámica, por ejemplo, aquí. No me quiero mover de esta dinámica, es decir, no quiero subir la dinámica, me quiero quedar aquí. Pero sí que quiero ser expresivo. Entonces, ¿qué pasa? Que juego con la expresión. Es decir, yo puedo jugar con esa expresión, pero no estoy cambiando de layer dinámico, ¿vale? Es decir, el sample está reproduciendo solo los samples que están en ese registro dinámico. Acordaos que normalmente graban como bajito, medio y fuerte, ¿vale? Para no complicarlo. Entonces, claro, si yo me pongo a modificar el mod wheel,
cambio entre capas dinámicas, pero si no quiero cambiar entre capas dinámicas, pero sí que quiero que el sonido se mueva, entonces uso la expresión, que sería, mucha gente lo ve como una especie de volumen o volumen adicional, pero en realidad, bueno, para mí es un poquito más complejo que eso, pero explicarlo así me parece que es como que se puede entender. Entonces vamos a ponerle expresión. Bueno, pues aquí ya tenemos expresión. Si observáis, veréis que en mi curva de expresión tienen como más matices. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, mirad, esta nota, yo quiero que en términos generales de dinámica, digamos que entremos en una dinámica media y aquí estemos en una dinámica más alta, es decir, el pa, 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 todo eso va subiendo de una dinámica media a una dinámica alta, pero ahora a nivel de frase, a nivel de nota, nota por nota, pues esta nota, por ejemplo, quiero que tenga una pequeña subida de volumen, una bajada, que luego el pa, 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 ¿no? Esta cosa haga como una subida, que baje, luego suba, baje, va haciendo como olitas, ¿vale? Entonces ahí es donde termino de moldear un poco el fraseo. Y bueno, la verdad es que afecta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escucharlo. Vale, como habréis observado, hay puntos bastante apreciables. Por ejemplo, esta zona de aquí, se aprecia mucho esto. ¿Por qué? Porque tenemos una sola nota, sin embargo, el volumen viene aquí, baja, sube y vuelve a bajar. Y eso se escucha bastante bien, mirad. ¿Notáis esa curvita de volumen, no? Bueno, vale. Ahora, una vez que yo tengo esa curva de expresión, puedo ajustar los picos y las bajadas de mi curva dinámica. Es decir, que mi proceso es, hago una especie de curva general y una vez tengo la expresión, reajusto esta general, ¿vale? Pero todavía nos falta un detalle, el tema del vibrato. ¿Qué vamos a hacer con el vibrato? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Decisiones fueron hechas, decisiones fueron tomadas. Si os fijáis, la curva de modulación ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora que tengo esto con este nivel de detalle y ahora que tengo el comportamiento del vibrato, pues puedo tomar decisiones finales sobre la curva dinámica. Entonces decido aquí hacer algunos movimientos más pronunciados, ¿vale? Veis, aquí hago, por ejemplo, este clímax aquí, bajo, luego subo, es decir, estoy jugando a esto y el vibrato está apoyando algunas de mis decisiones, ¿vale? Quiero entrar, pues bueno, con poquito vibrato, aumentarlo, reducirlo, aumentarlo, reducirlo, aumentarlo paulatinamente hasta este punto de aquí, bajarlo, subir, bajar, subir otra vez, es decir, es un poco también ir escuchando. Normalmente esto se hace con un controlador, es decir, tienes un controlador con faders, como si fuesen estos faders, pero con ello controlas cada uno de estos parámetros. Lo ideal, a mí me gusta mucho, mientras toco, controlarlo, ¿no? Controlar los parámetros, porque me permite ser más expresivo. Sin embargo, es verdad que se puede hacer con el ratón, se puede hacer a posteriori, se puede hacer de muchas maneras y yo os aconsejo que aprendáis a trabajar de todas estas posibles maneras. ¿Por qué? Porque bueno, luego en la vida profesional no siempre trabajamos en las mejores condiciones, por lo tanto es muy bueno saber trabajar en condiciones que para ti no sean las óptimas, porque sigues teniendo un rango de efectividad alto y esto al final es lo que las empresas valoran y también en última instancia lo que pagan. Así que está muy bien que te acostumbres un poco a todo. Lo mismo que sepas trabajar con diferentes DAWs y bueno, en diferentes condiciones, con diferentes monitores, con diferentes equipos. Esto ya son cosas que, bueno, escapan un poco al scope del vídeo, pero creo que es importante decirlo. Vale, vamos a escuchar cómo ha quedado esto. Vale, si por ejemplo vemos que algunos de los picos nos han quedado abruptos, pues de nuevo, ¿no? Por lo menos en Cubase tenemos la opción de escalar todo proporcionalmente hasta buscar el punto que nos guste, quizá un poquito menos, ¿no? Dices, bueno, a ver ahí qué tal.
con el nivel de vibrato sucede lo mismo, ¿no? Hemos elegido este nivel de vibrato, pero bueno, con el nivel de vibrato sucede lo mismo. Hemos elegido este, pero bueno, quizá podemos querer algo menos, algo más, ¿vale? Todo depende, ¿no? Así sería demasiado, pero bueno, vamos a escucharlo por los loles, venga. Vale, vamos a ver lo contrario, vamos a bajarlo más. Vale, a mí me convence más una cosa como intermedia por acá. Los ajustes en esta capa de vibrato, en el caso de esta biblioteca, digamos que el vibrato, bueno, no es el mejor vibrato del mundo, la forma en la que está grabado, digamos que la diferencia dinámica entre las diferentes capas del vibrato es bastante apreciable. Entonces, con esta biblioteca en concreto, cuando he fijado el nivel de vibrato que quiero, suelo venir y reajustar lo que es el tema del mod wheel, ¿vale? Sobre todo los piquitos estos que hace, ¿no? Porque, bueno, se ve afectado, ¿no? Entonces tengo que recalibrar. Vale, esto imaginad si, bueno, si fuese otro tipo de frases, pues tendríamos también articulaciones funcionando. A veces tienes que ajustar diferencias dinámicas entre las diferentes articulaciones, porque en la propia grabación de la librería, pues bueno, ha habido algunos problemas, ¿verdad? Siempre encontramos, no sé, la biblioteca a lo mejor tienes un clarinete que te suena más fuerte, o de pronto tiene una nota que suena un poco más fuerte y no entiendes muy bien por qué. A veces son estas cosas pasan, ¿vale? Y simplemente, bueno, tienes que conocerlas, por eso se trata de conocer tus bibliotecas, no se trata de que tengáis muchas, sino de que conozcáis las que tenéis. Bien, aquí por ejemplo tengo dos sonando a la vez, tienen exactamente la misma programación, pero cada una adaptada para sacarla como la máxima eficiencia cada una, pero lo que nos interesa es el tema de la mezcla, que lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Simplemente vamos a ajustar volúmenes y tenemos aquí un pequeño efecto para aumentar un poquito la imagen estéreo, pero uno va a estar un poquito más panoramizado hacia el lado en el que tiene un poquito más de peso en la grabación de esa biblioteca, y el otro va a estar hacia el lado contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener el... ¿Vale? Tenemos ese predominio, y lo podemos luego ir ajustando y balanceando, ¿vale? Pero es muy importante considerar también el espacio. Entonces, en resumen, cuando hago algo, no sirve simplemente ponerlo con un sonido de orquesta virtual y ya está. Tengo que trabajar las articulaciones, tengo que trabajar la dinámica, tengo que trabajar la expresión, tengo que trabajar el vibrato y tengo que trabajar también con el posicionamiento, lo que sería el tema espacial, posicionamiento. Luego además puedo utilizar reverberaciones, en este caso aquí, bueno, pues tiene la reverb de captación, ¿vale? No tiene otra, es decir, no he añadido de reverb. Luego podríamos poner una reverb corta, una reverb larga, podríamos estar jugando con estos parámetros. Además podemos meter también automatizaciones, tanto de efectos como de volúmenes y demás. Pero bueno, la idea general es esta, es decir, que el meter las notas es una parte muy pequeña.
Tened en cuenta que cuando un músico toca, ya está dotando de expresión aquello que está haciendo, incluso aunque esté tocando por tocar, pero ya hay una cierta intencionalidad, una cierta expresividad, unos ciertos cambios dinámicos, hay una expresión ahí, ¿verdad? Articulaciones. Sin embargo, bueno, nosotros lo tenemos que programar. ¿Por qué? Porque al final esto es algo que han grabado y que suena y ya está, pero no tiene ningún tipo de intención, ningún tipo de expresividad. Somos nosotros los que tenemos que programarla, los que tenemos que hacer que la tenga. Por lo tanto, muy importante que tengas en cuenta estos parámetros, ¿de acuerdo? Articulaciones, modulación, con el cual vas a controlar el crossfade entre las distintas capas dinámicas, la expresión, el vibrato, y en el caso del panorama, el posicionamiento, lo que vas a hacer es, vas a abrir el mezclador, vas a fijarte dónde está el peso. Por ejemplo, si tienes violines, te vas a dar cuenta que el peso está en el canal izquierdo, ¿vale? Porque has tomado con el tree mic y está en el canal izquierdo. Entonces vas a darle un poquito hacia la izquierda, pero un poquito para acentuar un poco, digamos, el posicionamiento natural que ya trae. No se trata de que lo tires todo a la izquierda, ¿vale? Porque si lo tiras a la izquierda vas a romper la imagen estéreo y no va a funcionar. Entonces, esta es la idea básica. ¿Qué tenéis que hacer esta semana? Bueno, pues os lo podéis imaginar. Una pieza orquestal donde estéis utilizando de manera notable las articulaciones, la dinámica, la expresión, el vibrato, y donde se perciba claramente el posicionamiento y la jerarquía sonora. Así que eso ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, pues dale like, suscríbete. Acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienes los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Son cursos muy asequibles para que puedas estudiar a tu ritmo, y nosotros nos veremos en el directo del domingo. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.